Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín de Wayful. Les traigo la primera presentación, la idea es que sea semanal, sobre el mercado, sobre las noticias que están moviendo al mercado en la semana. Va a ser una presentación con diapositivas, más que nada son para mí las diapositivas para ayudarme a seguir los temas. Eh, pero idealmente la idea de esto es que puedan seguirlo sin necesidad de ver las filminas conmigo. Y que lo quiera hacer bienvenido, siempre va a haber un poquito más de información. Em, en esta primera presentación vamos a hablar de los cuatro temas que me resultaron más interesantes, más llamativos y que seguramente están moviendo el mercado. Primero que nada, la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés la semana pasada. Mucho sobre lo que está sucediendo con las tarifas. Este es el tema excluyente y te influye además el tema de arriba. Ya lo vamos a ver. Algo que me llamó muchísimo la atención la semana pasada, el gran rearme europeo. Es un tema súper interesante para tratar. Un poquito de los ganadores y los perdedores del año del mercado hasta ahora y una pequeña trade idea para quien le interese eso al final de todo. Arrancamos con la Reserva Federal el miércoles de la semana pasada. Acá les traje, primero que nada, esto es el dot plot. El dot plot de la Reserva Federal es donde ve cada board member, cada miembro de la Reserva Federal que van a estar la tasa de interés en un periodo de tiempo determinado. Este es el último dot plot que hay, que es el que salió el miércoles. Lo más llamativo de todo es que se fueron los outliers, varios que estaban viendo varios recortes más de tasa, se han corrido y ahora está bastante comprimido, diría el dot plot, en esta zona que es entre los 4 puntos y los 3,5 más o menos, es donde ve la Reserva Federal que van a alcanzar las tasas de interés para fin de año. Esto significa dos bajas de tasa de interés de aquí hasta el mes de diciembre. Ya para el 2026 ya ponen no lo ponen en precios, lo ponen en dot plot, dos bajas más. Esto es algo que el dot plot es bastante dinámico, cambia de reunión a reunión. Lo que suele tender a suceder es que a medida que se van acercando las fechas de tomar decisiones, los outliers, o sea, los board members que están un poquito más fuera de los rangos, terminan acercándose un poco más hacia la media. Acá ya lo tenemos, por lo menos que lo que ve la Fed, así como están las cosas, que amerita que haya dos recortes de tasas de acá al mes de diciembre. El mercado lo ve un poquitín distinto. Estos son los donde ve el mercado que van a estar las tasas. El mercado te está apreciando, aquí vamos el rango actual de tasas, entre 4.25 y 4.50 BPs. El mercado lo está viendo para el mes de diciembre en el rango de 3.50 y 3.75. Es una baja más respecto a la que ve la Reserva Federal. No es nada ni siquiera grave, no es algo extraño. Suele suceder bastante que lo que ve el mercado y lo que ve la Reserva Federal tiende a diferir. Lo que sí suele suceder, perdón la redundancia, tanto el dot plot como las posibilidades de mercado tienden a converger a medida que se van acercando las fechas. Eh, Así que bueno, es súper interesante siempre ver los futuros de tasas, pero mirarlo con cuidado, que no son indicativos de futuro ni muchísimo menos. ¿De qué va a depender lo que haga la Reserva Federal con las tasas? Me parece que va a depender muchísimo de lo que suceda con las tarifas. Y la Reserva Federal, al igual que nosotros, no tiene la bola de cristal. Entonces, lo que tuvo que hacer Jerome Powell en su conferencia de prensa del último miércoles fue dar fue una conferencia con un tono optimista, pero dijo: yo tengo que ver qué es lo que pasa con las tarifas. Y lo más importante que se puede sacar de conclusión del miércoles es eso, es un wait and see. Hay que esperar, hay que ver qué sucede con las tarifas. Hay muchísima poca claridad, ahora lo vamos a ver, pero la Reserva Federal parece que está tan perdida como nosotros. No se sabe qué es lo que va a pasar y hay que ver el impacto que tiene en la economía y cómo va a afectar a lo que tenga que hacer la Reserva Federal. Algo que hizo Powell en su última conferencia, que fue medio forzado a hacerlo por el periodista, fue aceptar que el impacto de las tarifas, si las hubiera, va a ser transitorio. No fue una palabra que usó él, es algo que lo llevó el periodista a decir esto, pero es algo que trajo bastante temor porque el último sacudón grande del mercado, que fue en 2022, fue por un error de política monetaria muy marcado de la Reserva Federal, el primer error de política monetaria desde el año 2013, creo, que fue cuando dijo que la inflación iba a ser transitoria y terminó siendo mucho más complicado de lo que parecía inicialmente. Así que el mercado puede tener un poquito de miedo de eso, que se provoque un salto inflacionario importante por las tarifas
y que después la Reserva Federal no lo pueda controlar, tal como le sucedió en el 2022. Está bien que los escenarios son muy distintos y demás. En 2022 tuviste una inyección monetaria enorme, y si bien aquí estamos viendo una inyección monetaria, no es de la magnitud que obviamente tuvimos post-COVID y todo lo demás. Así que bueno, está por verse. A mí me parece que lo más interesante y lo que más nos puede dar una idea de lo que puede llegar a pasar, me parece que hay que ver dos cosas muy importantes, que son el PMI. eh, el PMI es un indicador muy leading, es el indicador más leading que existe, y ya los, eh, los encuestados van a empezar a intentar poner en precio los impactos de las tarifas, y entonces es muy probable que empecemos a ver PMI muy débiles. Recordemos por cómo funciona el PMI: si da arriba de 50 significa crecimiento, si da por debajo de 50 significa contracción. Yo creo que es muy probable que empecemos a ver PMIs con impactos muy, muy fuertes y que te tiren el número en algo cercano a 30, que son valores similares a los que vimos en el COVID. En COVID se vio mucho menos, se llegó a ver 10 y pico, pero es posible que veamos PMIs en 30, incluso. ¿Por qué me gusta este indicador? Porque son encuestas que se le hacen a dueños de fábricas. Entonces lo que vamos a poder ver es qué piensa el mercado real, digamos, el mercado físico de cosas que tiran humo, cuál va a ser el impacto real que van a tener las tarifas en su negocio. Y nada, me parece un súper indicador para ver antes de que se implementan las tarifas cuál es el impacto que pueden tener. El otro gran indicador leading, me parece que van a ser los balances de las compañías y más que nada los comentarios que hagan tanto los CEOs como los CFOs. El primero que ya vimos la semana pasada, sí, el viernes, fue Nike, que ya, bueno, Nike tiene sus particularidades, es una empresa que viene andando bastante mal desde hace un par de años, pero lo más llamativo fue que le preguntaron al CEO por el impacto de las tarifas y le puso un lugar muy, pero muy alto. Para que se den una idea, el impacto de las tarifas va a ser, el impacto de las tarifas en el próximo trimestre para Nike va a ser igual a todo lo que perdió la compañía el año pasado, todo junto. Así que para Nike, por ejemplo, que es una compañía que fabrica mucho en China y en Vietnam y en todo el sudeste asiático, el impacto va a ser enorme. Así que bueno, PMIs y balance de compañías para ver bien el impacto que van a tener las tarifas. Hablando de tarifas, las tarifas se van a implementar, siempre hablando en teoría y con la poca información que hay, el día 2 de abril. Trump dice que van a ser tarifas recíprocas. Esto es súper importante. Acá, para el que está viendo, hay un cuadro de las tarifas del G20. ¿Qué tarifas tiene? Las tarifas son lo que acá en Argentina llamamos derechos de importación. Eh, a mí me parece que en la mente de Trump, él ve las tarifas más como un derecho de exportación, algo que vos le podrías poner a otro país, pero en la práctica no hay forma de hacer eso. Lo que le va a pasar al importador americano es que cuando tenga que liquidar los impuestos le va a aparecer un ítem extra que va a ser estas tarifas, de estos derechos de importación, y es por esto que tiene un impacto muy real y muy tangible en el importador, primero que nada, y segundo, que es lo más importante, en el consumidor americano. Así que bueno, si la idea es que las tarifas sean recíprocas, fíjense, Estados Unidos está aquí, casi es después de Australia el país con tarifas más bajas. Estados Unidos pasaría de una tarifa promedio del 3.5, y esto debería ir en algunos casos, en el caso de Corea del Sur o en Argentina, arriba del 13. Son tarifas muy altas, y lo más interesante o lo más preocupante es que no es solamente esto. Paso de Filmina. En comercio internacional, vos, como es de bastante, ¿cómo decirlo? Es de mal gusto poner tarifas. Tener derecho de importación es algo que entorpece el comercio internacional, es algo que no le gusta a la Organización Mundial de Comercio y demás. Entonces lo que hacen muchos países para no poner tarifas tan altas es poner otro tipo de impuestos. Por ejemplo, en Argentina, esto que se ve aquí en celeste, esto es IVA más IVA adicional. Además tenés tasa estadística y demás, y muchos otros impuestos que te terminan encareciendo muchísimo el comercio internacional. Bueno, a mí me sorprendió que Trump hizo mención específicamente a esto y dijo que la tarifa va a incluir todas este tipo de otros impuestos. Así que las tarifas para todo el mundo van a saltar un montón. ¿Por qué estuvo raleando el mercado estos días? Porque, por ejemplo, ayer Trump dijo que es posible que haya algunas exenciones. Esto se va moviendo día a día, es muy complicado operar en un contexto así. Eh, lo que dijo Trump, lo que venía diciendo Trump era que no iba a haber exenciones para nadie, porque si le hacemos exención a una cosa, hay que hacerle exención a otra, te van a empezar a pedir de todos lados excepciones, y que la forma más fácil era darle
no darle excepciones a nadie. Ya se empieza a ver, me parece, se empiezan a dar cuenta que esto va a ser un problema enorme, más que nada por las cosas que más compra Estados Unidos y que más necesita. Destaco entre muchísimas otras cosas, pero lo más destacado para mí es el petróleo crudo que viene de Canadá, que es el petróleo que refina y que consume Estados Unidos. Para mí sería una locura ponerle una tarifa a eso, pero bueno, eh, yo no estoy en la mente de Trump. Pero bueno, así que el mercado estuvo rayando mucho porque Trump dijo que va a haber algunas exenciones, todavía no sabemos qué. Vamos a tener que esperar al día 2 de abril. El escenario más optimista que se me ocurre es que veamos headlines de las tarifas y cuando levantemos el capote y nos pongamos a ver en profundidad, veamos que las cosas que realmente importan están todas exentas. A mí no me parece que vaya a ser así. Sí, sí que va a haber alguna exención a cosas muy, pero muy específicas y muy clave para Estados Unidos, como lo que mencionamos del crudo canadiense, pero el resto me parece que no va a haber forma de evitar estas tarifas. Hablando ya un poco más conceptualmente de tarifas y demás, acá vemos la media de las tarifas desde el año 88, ya post caída del muro, cómo han tendido a caer todas las tarifas a nivel mundial, esto es en países OCDE. Se tiende siempre a bajar los aranceles porque el mundo está increíblemente globalizado. Parte de la idea de Trump me parece es que vuelva el trabajo a Estados Unidos, que se vuelvan a hacer cosas en América, pero es un mundo que ya no existe. Ya no es un mundo de guerra fría. En ningún lugar del mundo vos metés arena por un lado y del otro sacás televisores o semiconductores o celulares. Eso ya no existe, muy de economía de Segunda Guerra. El mundo ha cambiado muchísimo, como les digo, está súper globalizado. Incluso cosas muy específicas, por ejemplo, los teléfonos de Apple que se fabrican en China, en realidad no se fabrican en China, se fabrican en todo el mundo porque tiene partes fabricadas en decenas y diría que es muy probable que en cosas muy complejas como un teléfono o como un auto eh, se termina haciendo en cientos de países al mismo tiempo. Y intentar llevar todo eso, todo junto a Estados Unidos es directamente ridículo. Desde ya les digo que no va a funcionar de ninguna manera. Pero bueno, esto, son tarifas para un mundo que no está preparado para tarifas por la forma en que se fabrican las cosas, no solo la forma en que se fabrican, la forma en que se comercian, el tema de shipping y demás, está todo increíblemente integrado y esto viene como una bola de boliche a destruir todo eso. Incluso mismo acá otro cuadro que traje en Estados Unidos, las tarifas han bajado muchísimo desde el año, acá está de 1960, pero vienen bajando desde mucho antes, por esto mismo, porque las cosas se fabrican en todo el mundo y todo está integrado y si vos pones una tarifa de un lado la vas a terminar comiendo por otro, por decirlo de alguna manera. El salto que vemos acá en las tarifas, obviamente, durante la anterior presidencia de Trump, las tarifas a China. Eh, bueno, el más afectado por todo esto, además del mismo Estados Unidos, va a ser la Unión Europea. Acá vemos el comercio que tiene, el comercio bilateral que hay con Estados Unidos, es por supuesto su principal socio, muy pegadito con China. Esto cuidado, China va a pasar a ser el compañero comercial número uno de Estados Unidos. Esto post tarifas, esto se va a hundir el comercio con Europa y China quedará como el máximo socio comercial de Europa. Acá vemos la caída de Rusia post invasión a Ucrania. Lo mismo con la India, vamos a ver algo muy similar, cómo estaba compitiendo entre China y Estados Unidos por ser el principal socio comercial. Esto se va a perder y China va a quedar como principal socio comercial de India. Otro, lo pongo acá en violeta porque llama mucho la atención cómo ha subido el comercio con Rusia post invasión de Ucrania. Esto es porque China y la India son los únicos compradores de energía rusa. Y acá me parece que es creo yo sí, lo más importante de todas las tarifas y por qué Trump quiere poner tarifas. Trump lo que ve, que existe y es cierto, es un déficit comercial muy grande con prácticamente todos sus socios comerciales. El principal es China, con bastante distancia, pero es normal que así sea para un país como Estados Unidos. Estados Unidos es una economía de consumidores desde hace unos 50 años. Estados Unidos es netamente una economía de consumidores, es un lugar donde cualquier tipo con un trabajo más o menos gana $200.000 al año, entonces la gente tiene mucho disposable income. Es por esto que tenés estos déficits enormes, porque el consumidor americano te lo pide, te pide consumir cosas y las cosas se fabrican en todo el mundo, no se fabrican solamente en Estados Unidos. Eh,
Así que nada, me parece que lo que quiere hacer Trump es cerrar todo este déficit enorme que tiene Estados Unidos, que es enorme en términos relativos. Si vos lo tomás como porción del GDP, te va a dar que es muy poquito el impacto que tiene dentro del GDP el déficit comercial de Estados Unidos. Si vos querés bajar el déficit, ir por el lado comercial no, o sea, no es por ahí, pero de ninguna manera, ni de cerca. Eh, pero bueno, el 2 de abril es la fecha límite. El mercado me parece que está descontando o está dando por hecho que va a haber una cantidad de exenciones altísimas, que yo no creo que vaya a ser tal. Sí vamos a ver algunas muy estratégicas, pero creo que Trump va a terminar haciendo el 90% de lo que dice y me parece a mí que todavía no está incluido en los precios. Cambiando un poquito de tema, eh, todo tiene que ver con todo igualmente. El rearme europeo se vio muy muy fuerte la semana pasada y la anterior, perdón, como Europa se está dando cuenta que ya papi no lo va a volver a salvar. Cada uno está por su lado, digámoslo. Esto es algo que ya se viene hablando desde hace bastante tiempo, no es nuevo, pero me parece que la presidencia de Trump aceleró todo y hace que sea muy, pero muy real. Si bien se venía hablándose bastante, como les digo, llega un momento que, bueno, sucede el show me the money. Bueno, está muy lindo hablar de rearme y demás, pero mostrame a ver qué vas a hacer. Y acá traje dos titulares muy, pero muy fuertes. Uno del Financial Times, que dice que Rheinmetall es el productor de defensa número uno de Alemania. Fabrica, entre otras cosas, los tanques Leopard 2, que usa gran parte de la Unión Europea. Y lo que sucedió fue que el gobierno parece que les comenzó a ofrecer plantas de Volkswagen que están paradas para producir tanques. El paso desde producir un auto a producir un tanque es relativamente chico, más para este tipo de compañías que tienen esa gimnasia ya hecha. Así que es un paso, es enorme, súper significativo y simbólicamente es de lo más importante que he visto en la industria de defensa europea desde siempre, les diría. Desde que veo mercados es lo más importante que he visto en la industria de defensa europea. Y les traigo otro titular de CNBC. La Unión Europea como unión, ya no a nivel país, quiere aumentar el presupuesto de defensa en 840 mil millones de dólares. ¿Qué significa este número? Porque el cerebro humano se pierde un poco en los grandes números y no sabemos qué significa 840 mil millones de dólares. 840 mil millones de dólares es más o menos el presupuesto del Pentágono, lo que gasta el Pentágono en un año. Si bien esto va a ser un gasto de una sola vez, en teoría, es la primera vez que vemos donde los gastos de defensa en Europa y en Estados Unidos son remotamente parecidos. Estados Unidos siempre gasta unas 10 veces más que Europa por año, que toda Europa junto, por supuesto. Y acá vemos como de una vez, por lo menos Europa va a igualar el gasto en defensa que hace el Pentágono. Eh, Tiene mucho que ver con las tarifas. Me parece que la Unión Europea está viendo que la globalización está empezando a crujir. Eh, no han sido todas buenas las de la, la, la globalización ha traído muchísimos beneficios a todo el mundo, diría que al 99% del mundo, pero también ha traído algunos problemas, más que nada en Europa los problemas migratorios que son enormes y visibles, en Estados Unidos lo mismo, y la globalización te deja la economía muy vulnerable a shocks externos, como por ejemplo que uno de tus socios comerciales número uno como Rusia se vuelva loco y se ponga a invadir tus vecinos. Así que bueno, me parece una buena noticia para el continente que Europa vuelva a rearmarse, que no dependa tanto de Estados Unidos, le va a llevar décadas hacer el catch-up con Estados Unidos. Ya las cosas que puede producir Europa no van a ser de la calidad que tienen los americanos, ya no van a poder hacer un avión de quinta generación como el F-35 o el F-22, pero sí lo que van a poder hacer es preparar para dentro de 15 años hacer un avión de sexta generación que compita a los nuevos aviones. Mientras tanto, lo que van a poder hacer es producir cosas bien básicas, cosas que se usan desde la Segunda Guerra, como tanques o municiones y demás. Y mientras tanto, preparar sus fábricas y desarrollar la tecnología para prepararse para dentro de 15 o 20 años. Pero es algo que le va a llevar muchísimo tiempo. Hablando de ganadores del año y de defensa europeo, vemos acá, les traje un cuadrito con, primero que nada, de abajo para arriba el Nasdaq y el S&P, para abajo en el año nada dramático, en un momento llegó a ser bastante más.
cuando se vio que lo de las tarifas iba en serio. Después, cuando Trump empezó a mostrar un poco de flexibilización, recuperamos, pero igual, le repito, para mí no está incluido en precios todo el impacto que van a tener las tarifas por ahora. El ETF de China, Large Cap, viene andando muy bien en el año. Acá no lo mencioné en otra presentación. China ha tomado medidas contracíclicas muy, pero muy fuertes para contrarrestar el impacto de las tarifas norteamericanas, y esto le ha levantado todo el mercado de capitales entero, que venía muy olvidado. China es un país del tercer mundo, pero venía teniendo una política monetaria bastante sensata los últimos 3 años, bastante contractiva, y esto me parece que se terminó con las tarifas. China de vuelta prende el acelerador, y sus large cap, que venían muy castigadas los últimos 3 años, han tenido un revival muy, pero muy impresionante en lo que va del año. Y las estrellas del mundo, les diría, son precisamente el sector defensa europeo, un sector que estuvo castigado hace décadas, que no se movía. Y acá traje una de cada país, simplemente para que vean que no es algo específico de Alemania ni de algún país en particular. Esto es Rheinmetall, más 117% casi en el año. Esta es Cal, un gigante de defensa francés, más 80. Esta es Leonardo, otro gigante de defensa italiano, más 73. Y Saab, británica, más 72%. Párrafo aparte, para el sector de defensa, uno tiende a pensar, o el reflejo siempre del mercado, es cuando estalla algún conflicto, es ir a comprar compañías de defensa, pero en realidad el sector de defensa crece cuando se mueve el GDP de los países. Es un sector muy pesado para moverse, necesita un gasto extraordinario. Y este tipo de noticias, lo que vimos anteriormente, son las que mueven al sector de defensa. Grandes movimientos en el GDP de los países yendo hacia defensa. Acá las acciones lo vemos claramente. Se subieron en un año subieron lo que no subían en 10. Y como les digo, este puede ser un trade interesante, por más que parezca que está ya medio estallado. Me parece que es algo que va para largo. Todos los países europeos van a tener que destinar una porción bastante mayor de su GDP en defensa, y esto debería darle un buen soporte a todo este tipo de compañías. Hay muchísimas más si les interesa. Yo traje algunas nada más a modo de ejemplo, pero me parece que es un trade que va para largo y puede estar bien interesante. Y lo último, para terminar, simplemente una idea para quien le interese. Nosotros lo vamos a terminar agregando las carteras hoy, seguramente más tardar, hoy por la tarde. La Casa Blanca, Trump en este caso, quiere revivir la industria de shipbuilding, de construcción de naves en Estados Unidos. Hoy en día en Estados Unidos ya prácticamente no se construyen barcos, es una industria que ha muerto, y todo eso se fue para más que nada astilleros de China y de Corea del Sur. Trump quiere revivir esto, y el único sector de shipbuilding que no se ha ido de Estados Unidos, no por razones económicas, sino por razones políticas, es el sector de defensa. Y con esto tiene que ver el trade que les traigo. Huntington Ingalls Industries, el único fabricante de portaaviones nucleares en Estados Unidos. Fabrican totalmente o en parte el 100% de las naves de Estados Unidos. Esto es súper interesante. En el mundo hay solamente 16 portaaviones nucleares, 11 de ellos son norteamericanos. De estos 11 norteamericanos, hay 4 que tienen más de 40 años, y cada 50 años deben renovarse cada uno de estos monstruos. Son básicamente ciudades flotantes. Tiene un costo unitario muy, pero muy elevado, de alrededor de 20.000 millones de dólares, y la compañía esta tiene una capitalización bursátil de solamente 8.000 millones de dólares. Va para largo, podría ser una presentación aparte de esto. Más que nada les recomiendo que la vean por su propio lado. Lo que van a ver es una compañía muy antigua, tiene 130 y pico de años. Las métricas financieras le van a quedar muy, muy comprimidas, más que nada por esta cantidad enorme, el costo que tienen los portaaviones nucleares. Hay que renovar 4 de los 11 que tiene Estados Unidos, y esto te va a quedar con un price to sales muy, pero muy bajito. Ya creo que está con un price to sales de 0.67, si mal no recuerdo. La empresa tiene muchos problemas, obviamente, no lo voy a tratar acá. Año contra año vas a ver caída prácticamente en todas las métricas, pero bueno, es un negocio increíblemente cíclico. Tenés un monopolio impresionante y muy, muy fuerte, muy marcado en el sector portaaviones nucleares, que es donde Estados Unidos va a poner buena parte de su presupuesto de defensa durante los próximos años. Yo siempre trato de buscar trades que no se vean tan afectados por la política y demás, pero acá me parece que el empuje de la política va a ser fuertísimo a favor, y es un trade que va para largo. Es una compañía que me gustaría a mí
quedármela durante años y ver, y ir viendo cómo a medida que estos 4 portaaviones que tiene que renovar Estados Unidos se renuevan, el valor de la compañía debería ser otro y no debería tener nada que ver con estos 8.000 millones de dólares. Así que bueno, simplemente la dejo para que la vean ustedes, no es una recomendación de compra ni muchísimo menos. Do your own research, como dicen por ahí. Y nada, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado y si les sirve, seguiré haciendo más en las semanas venideras. Hasta luego.